Hermano amigo que estás mirando este video, te saluda tu hermana amada y le damos primeramente las gracias a Dios por este día de vida que Dios nos ha dado la oportunidad, ¿verdad? Por su infinita misericordia. Aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Por la vida que te da, ¿verdad? Y la oportunidad que te está dando el día de hoy para que tú vengas a los pies del Señor si no tienes a Cristo en tu corazón. Y si ya lo tienes y te has apartado del camino de Dios, para que hoy tú vuelvas a esas sendas, ¿verdad? Que las cuales Dios nos ha enseñado, ¿verdad? A que tú te levantes en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y sigas hablando su palabra, ¿verdad? Cristo te ama. Cristo es grande en misericordia. Él te está dando la oportunidad en este día de vida que Él te está extendiendo. Invita a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a tu vida, que se queden a morar contigo, que sea el Espíritu Santo Dios dirigiéndote, porque Dios nos habla cada día a través de su palabra. El día de hoy yo traigo una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Que se encuentra en el libro de Primera de Juan 1, 9, 10, y vamos a estar leyendo del 2 también, capítulo 2 al 6, ¿verdad? Yo sé que va a ser de bendición para tu vida, así como lo es para la mía también, ¿verdad? Cristo te ama, Dios te está buscando, Dios viene a darte vida, en Dios hay perdón, en Dios hay salvación, en Dios hay vida eterna. Cristo te ama, ¿verdad? Vamos a estar leyendo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El capítulo 2 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vemos cómo Dios nos está hablando a través de su palabra. Vamos a estar hablando bajo este tema: Dios es luz y Cristo nuestro abogado, ¿verdad? ¿Qué te pondrás a pensar? Entonces, ¿son dos dioses? ¿Son tres dioses? No, es un solo Dios, ¿verdad? Dios es luz y Cristo nuestro abogado. Porque antes de que viniese nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios el Padre, ¿verdad? Envió a su Hijo para que tú y yo tuviésemos el perdón de nuestros pecados, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahora Dios mandó a su Hijo, ¿para qué? Para darte vida, para darte esa salvación, ¿verdad? Para que tú tengas el perdón de pecado, ¿verdad? Él ha venido, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para limpiarnos, dice, ¿verdad? Para limpiarnos, ¿verdad? Para que nosotros, ¿verdad? Sean borrados todos nuestros pecados. Pero si tú crees en el Señor Jesucristo, por eso dice la palabra de Dios, que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Porque a través de Él obtenemos, ¿verdad? Ese perdón, dice la palabra de Dios en el 9, en el 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Quién? Dios, ¿verdad? Dios el Padre es fiel y justo para perdonarnos, pero tú tienes que dar el primer paso, ¿verdad? Dar el primer paso, que es confesarlo al Padre, ¿verdad? Es creer en Él, ¿verdad? Es venir a Él, es acercarte a Él, ¿verdad? Reconociendo que somos pecadores, ¿verdad? Venir a Él arrepentido, diciéndole que te perdone por lo que tú hayas cometido, cual sea tu pecado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que en Dios tú vas a encontrar ese perdón, ¿verdad? Y también no tan solamente ese perdón, dice la palabra de Dios, y limpiarnos, dice, de toda maldad.
de todo lo malo, ¿verdad? Dios te va a limpiar. Es decir, yo vengo a los pies de Cristo con mis inmundicias sucia y mis pecados. Vengo a Cristo, ¿verdad? Le confieso mi pecado. Señor, soy pecadora, perdóname. Hoy yo sé que tú me recibes, tú me limpias, tú me purificas, tú me santificas, tú me vas a limpiar, me vas a perdonar. Pero Dios me va a perdonar, pero también va a ser una limpieza que me va a dar, dice el Señor, ¿verdad? Y limpiarnos de toda maldad, de todo lo que a Dios no le agrade. Dios me va a venir a limpiar, dice el Señor, de toda esa maldad que hay en mí, ¿verdad? Si lo confiesas, ¿verdad? Si confiesas tu pecado, dice el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿A quién? A Dios, ¿verdad? Porque si Dios mandó al Hijo para que tú y yo obtuviésemos el perdón, entonces, si yo digo yo nunca he tenido pecado, ¿verdad? Entonces él sería mentiroso, pero como Dios no es mentiroso y mandó a su Hijo para que tú y yo tuviésemos el perdón, entonces, ¿verdad? Es verdad. A través de nuestro Señor Jesucristo nosotros obtenemos el perdón. Porque realmente nosotros hemos pecado desde un principio, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y somos pecadores, a cada momento le fallamos a Dios, ¿verdad? Pero para eso, dice el Señor, nosotros, dice, podemos encontrar ese perdón, dice. Desen cuenta, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en vosotros, ¿verdad? Dese cuenta, hay muchas personas que aún todavía no creen que el Señor Jesucristo haya venido, ¿verdad? Y todavía siguen en su pecado, les puedo decir, ¿verdad? Pero el día de hoy yo te vengo a hablar que Cristo vive, Él vino a morir por ti y por mí para que tú y yo obtuviésemos ese perdón y para limpiarnos y perdonarnos, ¿verdad? Querido amigo, si tú no tienes a Cristo en tu corazón y te han dicho que tal vez tú no tienes perdón en que el Señor Jesucristo, yo te digo que sí, tú puedes obtener ese perdón, ¿verdad? Cristo te ama, Él está con los brazos abiertos para perdonarte y para limpiarte, dice el Señor. Pero tú tienes que creer, ¿verdad? En Dios, ¿verdad? Que Él mandó a su Hijo y creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora dice en el capítulo 2, dice, hijitos míos, es decir, ¿verdad? A los que ya conocen de Dios, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El propósito es que si ya le pediste perdón a Dios por tus pecados, ya te hiciste lo malo, porque antes no lo sabías, tal vez lo hacías, lo practicabas. Ahora no es el propósito que tú vas a seguir practicando el pecado. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Ya lo que hemos venido a los pies de Cristo ya sabemos. Pero yo ya no puedo seguir haciendo mi mismo pecado de antes. Dios no quiere que nosotros pequemos, dice, ¿verdad? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Que es Jesucristo el justo, ¿verdad? Ahí vemos cuando ya se viene a manifestar el Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, quien es nuestro abogado, quien aboga por ti o por mí, porque Él pagó ese precio por tu vida y por mi vida también, ¿verdad? Para que tú y yo obtuviésemos el perdón. Ahora si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Pero esto no te da, ¿verdad? A ti para que tú estés pecando deliberadamente de continuo, ¿verdad? No, porque Dios conoce tus pensamientos y tu corazón. Ahora sí caíste y no lo sabías, ¿verdad? Pero ahora yo te digo que tú tienes perdón. Tú puedes obtener ese perdón si reconoces tu pecado y se lo confiesas a Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo está ahí para abogar por ti, ¿verdad? Y para también poder tú obtener ese perdón en Dios, ¿verdad? Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, es decir, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. También para aquellos, ¿verdad?, que aún no han venido a los pies de Cristo, ¿verdad? También ustedes pueden obtener ese perdón, ¿verdad? Esas misericordias fieles, ¿verdad? Dios la tiene para con vosotros, ¿verdad? Para que tú
encuentres ese perdón. Dice el Señor que Él es amplio en perdonar, ¿verdad? Cristo te ama, Cristo te está ofreciendo una oportunidad de vida, ¿verdad? El Señor ha venido para salvarte, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, pero tiene que acercarse confesando su pecado, no delante del hombre, sino que delante de Dios. A Dios confiéseselo, que en Dios va a encontrar solamente ese perdón. Y en esto sabemos que nosotros, dice, le conocemos, es decir, que nosotros conocemos de Él. Si guardamos sus mandamientos, es decir, si guardamos, obedecemos a lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Solamente así sabemos nosotros que le conocemos a Él, ¿verdad? Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco, ¿verdad? Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora si Cristo te ha dicho, ¿verdad? Como le dijo, que te perdono, pero no sigas pecando, no lo hagas más, ¿verdad? Des en cuenta. Si aquella persona sigue practicándolo, es decir, que no está guardando los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y no conoce a Dios. Pero la persona que lo conoce, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Si sigue practicando el pecado, es mentiroso, porque verdaderamente no ha conocido de un Dios de poder, ¿verdad? Sí le perdonó, pero claramente Dios le dijo, no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? El tal no le conoce, dice la palabra de Dios, y no guarda sus mandamientos, es decir, no obedece la palabra, ¿verdad? No está obedeciendo al Dios Padre, a quien le perdonó, ¿verdad? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué quiere decir? Siempre va a estar así, pecando, haciendo lo mismo, ¿verdad? Porque no tiene a Cristo realmente en su corazón, ¿verdad? Realmente no le ama, no le obedece, porque cuando tú tienes un Padre que le amas y le obedece y te está haciendo favores para bien a tu vida, ¿verdad? Yo creo que tú, ¿verdad? Harías lo que Él te esté ordenando, ¿verdad? De esa manera, y tú estás obedeciendo a tu papá, a tu padre que tú tienes terrenalmente. Ahora nuestro Padre espiritual, cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú tienes que obedecer sus mandamientos, tú tienes que poner por obra su palabra, ¿verdad? De Dios, la verdad, ¿verdad? Para que pueda estar en ti, ¿verdad? Que realmente Dios te perdonó, ¿verdad? Y realmente así tú vives como Dios quiere que tú vivas, ¿verdad? Pero el que guarda, dice su palabra, verdaderamente es, dice, pero el que guarda su palabra, dice la palabra de Dios, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Cuando tú guardas la palabra de Dios, cuando tú vives la palabra de Dios, cuando tú la pones por obra, es decir, ahí se ha perfeccionado ese amor de Dios. Te vas perfeccionando cada día más. Ese es el propósito, ¿verdad? Que Dios quiere que tú hagas y que yo haga, ¿verdad? Para con Dios, ¿verdad? En mi vida, ¿verdad? ¿Me entiende? Perfeccionarme cada día más. Por esto sabemos que estamos en Él. Si tú te perfeccionas, si tú ya no vives como antes vivías, si tú ya no haces lo que antes hacía en el pecado, si tú ya no andas en esas cosas complacencia, ¿verdad? Para tu carne, entonces tú te estás perfeccionando, ¿verdad? En Él, ¿verdad? En el Señor Jesucristo, como Él quiere que tú seas. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, dice el Señor, ¿verdad? Si tú permaneces en el Señor, si tú estás obedeciendo a Dios, ¿verdad? Sigue adelante, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios manda, ¿verdad? Y dice en su palabra que si nosotros permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Vemos que el Señor Jesucristo sufrió, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Padeció mucho, ¿verdad? Por todo, ¿verdad? ¿Me entiende? Y coronó. Y así también tú y yo, ¿verdad? Debemos hacer lo mismo que el Señor Jesucristo hacía, ¿verdad? Debemos andar como Él anduvo, haciendo la voluntad del Padre. Así que si tú eres un hijo, ¿verdad?
de Dios, si tú permaneces en Él y ese amor se ha perfeccionado ya, debes de andar como Él anduvo, obedeciendo a nuestro único Padre que está en los cielos. A nadie más, ¿verdad? Solamente a nuestro Padre, ¿verdad? Porque Él es la luz, dice Dios es luz y Cristo nuestro abogado, ¿verdad? Sabemos que en Dios, ¿verdad? Él es nuestro Padre y Cristo el que aboga por vosotros, ¿verdad? Pero como te decía, no sigas practicando el pecado. Y si lo practicaste, ¿verdad? Ya y caíste, ¿verdad? De la gracia de Dios, ¿verdad? Hoy tienes la oportunidad para que te levantes y vengas a Dios, ¿verdad? Y le confieses tu pecado y te levantes, no sigas donde estás, ¿verdad? Sino que te levantes a hablar la palabra de Dios, a hacer la voluntad del Padre, que ese verdadero amor sea genuino, ¿verdad? Sin fingimiento, ¿verdad? Haciendo la voluntad del Padre, andando como Él anduvo. Que ese amor se perfeccione en tu vida, ¿verdad, querido hermano y amigo, ¿verdad? Cristo te ha abierto, ¿verdad? Esta oportunidad, esta puerta, ¿verdad? Para que tú vengas a los pies de Cristo, ¿verdad? Él te está dando esta hermosa oportunidad ahorita que tú tienes vida. El día de mañana tú no lo sabes. El día de hoy, ¿verdad? Es el que Dios, ¿verdad? Te ha dado esta oportunidad, ¿verdad? Yo te invito a la iglesia Ministerio Dios Altísimo que se encuentra ubicado en el 11922 de la Trick en Roa, Houston, Texas, 77067. Teléfono 832-275-1178 con mis pastores Raúl e Italia Argueta. Serán bienvenidos, ¿verdad? Y recuérdense, ¿verdad? Que la vida no la tienen comprada, ¿verdad? Y aprovechen bien el tiempo, busquen del Señor, busquemos cada día más del Señor, ¿verdad? Y perfeccionémonos en el amor de Dios, andando como Él anduvo. Recuérdense que Dios es luz y Cristo nuestro abogado. Así que acérquense, ¿verdad? Al trono de la gracia de Dios, ¿verdad? Que en Él, ¿verdad? Pueden encontrar ese perdón, dice el Señor, ¿verdad? Busquemos de Dios. Yo sé que esta palabra ha hecho de bendición para tu vida como para la mía. Cristo te ama. Dios me los bendiga.